recibir un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra del Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Hermanos, hoy es domingo, día del Señor. Quiero ofrecer esta Sagrada Eucaristía por ustedes, amados hermanos, que participan virtualmente en la Santa Eucaristía. Naturalmente que si es posible participar presencialmente de la Eucaristía, hay que hacerlo porque es el domingo, día de descanso, día de fiesta, día del Señor. Además, si tenemos ese propósito de recibir la comunión física, debemos hacerlo. Es nuestra obligación como cristianos. Pero si algo nos impide y no podemos hacerlo, ofrecemos la Santa Eucaristía y ofrézcanla también conmigo. En este contexto de las celebraciones cotidianas, de las celebraciones gregorianas, ofrezco la Santa Eucaristía por el eterno descanso de Jason Alirio Merchan Muñoz, por el eterno descanso de Jason Alirio Merchan Muñoz. Este es un ofrecimiento de sus padres y de su hermanito en la ciudad de Tunja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh
Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza por la ascensión de Jesucristo tu Hijo. Ella nuestra victoria donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza. Esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer relato, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguarden que se cumpla la promesa del Padre de la que me han oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se los quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que se ha ido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
Pueblos todos, batid palmas, aclamen a Dios con grito de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y a todo lo puso bajo sus pies, le dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Él es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el reino y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, el pasado jueves se cumplieron 40 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de 40 días de permanecer frecuentemente con sus discípulos, Jesús cumple con el proyecto divino. Asciende a los cielos, no porque está cansado, ni porque terminaron sus vacaciones aquí en la tierra, sino porque el proyecto de redención y salvación ya ha terminado. Ahora corresponde, o mejor, la revelación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha llegado a la plenitud. Ahora, el mismo Jesús durante estos días les hablaba a los discípulos: me voy, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Asciende a los cielos para revelar la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Pero también asciende a los cielos, porque ahora la obra es de la Iglesia. La Iglesia no es un cuerpo muerto, ni estático. La Iglesia tiene que ser una iglesia en movimiento. Como el Santo Padre Francisco nos dice hoy, una iglesia en salida. Una iglesia dinámica. Una construcción con piedras vivas, como lo dirá también el apóstol San Pedro. Ahora es el papel de la iglesia, ahora es la oportunidad de la iglesia. Ya el Hijo hizo la obra. El Hijo no dejó sin concluir absolutamente nada. Todo lo que le corresponde a Él lo ha revelado, lo ha hecho, lo ha construido. Fundó un nuevo pueblo, el pueblo de la nueva alianza. Eligió 12 columnas que lo sostengan para dar como esa continuidad espiritual al pueblo del Antiguo Testamento. Ahora Jesús asciende a los cielos. Cuando escuchamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús sube a los cielos. Entonces inmediatamente uno piensa el cielo está arriba, arriba de las nubes. Así pensaban los astronautas también, pensando que el cielo estaba arriba de las nubes, pero ¿cómo sería que estuviera ya cuando el cielo está despejado, desaparece cuando el firmamento está despejado, entonces desaparece el cielo porque no vemos nada, y cuando está nublado aparece otra vez? Entonces los astronautas pasaron las nubes y observaron por todas partes a ver dónde estaba el cielo, y como no vieron nada, regresaron a la tierra diciendo: el cielo no existe, porque no está en las nubes. Pues el lenguaje bíblico es figurado, no podemos entenderlo al pie de la letra. El cielo, y arriba y abajo y a los lados, tenemos que entenderlo mucho más profundamente que lo entenderíamos desde lo físico. El cielo es el estado de Dios, es donde habita Dios.
arriba, porque para alcanzarlo nosotros tenemos que escalar el camino de la perfección hasta llegar a tener la figura de Jesús. Cuando tengamos la figura de Jesús, entonces podremos entender lo que es el cielo, estar arriba. Como las nubes, cuando nosotros entendamos, hablar de las nubes no es hablar de aquella bruma que se hace en el espacio y que luego se convierte en lluvia. Hablar de las nubes, estar sobre las nubes, es superar más que esa naturaleza física material, esa naturaleza humana, es estar por encima. Por eso la santidad. La santidad, pues, es estar por encima de esa fragilidad humana. Subir al cielo es entonces asemejarse, asumir la condición del Hijo de Dios en la perfección. Por eso, para llegar allí, nosotros debemos entender esa revelación divina de parte de Dios en la persona de Jesús. Todo lo reveló, y ahora nosotros, cuando asumimos la condición de Jesús, el Hijo de Dios, podremos entender esa revelación. Construir el reino de Dios. Ahora Jesús ha terminado ese proyecto divino, pero ahora nos toca a nosotros, y esa es la misión de la Iglesia: terminar esa obra que no es que Jesús la haya dejado inconclusa porque no pudo, sino porque Jesús quiso dejar una partecita incompleta para que seamos nosotros los que completemos esa obra de redención. No es que Jesús se haya ido y nos haya abandonado. Antes Jesús estaba adelante y los discípulos estaban atrás. Cuando Jesús estaba con ellos, ¿quiénes eran los discípulos? Personas que lo acompañaban, pero tampoco eran personas activas. Donde iba Jesús, iban los discípulos. Donde comía Jesús, comían los discípulos. Donde expulsaban a Jesús, expulsaban a los discípulos. Donde hablaba Jesús, los discípulos escuchaban, pero eran como inactivos. Si Jesús sigue permaneciendo con ellos, la inactividad se convierte quizá en holgazanería. Los discípulos se convertirían en zánganos. Pero Jesús no quiso hacer apóstoles zánganos, sino que Jesús quiso hacer apóstoles dinámicos. Ahora, cuando Él estaba con ellos, les decía, estaba Él adelante. Pero ahora Él se mete dentro de ellos, se pasa como atrás, y ahora son los discípulos los que están al frente. Pero no hablan lo que ellos quieren, sino lo que el Espíritu de Jesús les diga que hablen. Por eso, en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, que ya próximamente lo vamos a tener, no son los discípulos los que hablan, porque ellos son miedosos y temerosos, llenos de miedo, sino es Jesús que habla en ellos con el poder que le da el Espíritu Santo. Esa es una razón por la cual Jesús asciende a los cielos, para que los discípulos asuman el protagonismo de la Iglesia, y así la Iglesia se vaya construyendo todos los días como pueblo de la nueva alianza,
como pueblo santo y que los discípulos sean verdaderas columnas de la iglesia. Cuando asciende al cielo, los discípulos se quedan ahí parados, mirando que Jesús se alejaba de ellos. Esa es una actitud como de desesperanza, como de signo de interrogación, como de ¿y ahora qué hacemos nosotros? Quedamos solos, estamos huérfanos. Ahora, ¿quién nos salvará? Estamos perdidos. Pero la fuerza la dan aquellos dos personajes de blanco que se les acercan y les dicen Galileos. ¿Qué hacen ahí parados? Jesús que se fue, volverá de nuevo. Mientras tanto, vayan ustedes y esperen la promesa que el Señor les hizo. Entonces ellos entendieron que estar parados, entendieron que estando tristes, entendieron que estando estáticos, entendieron que estando sin hacer nada, no iban a conseguir nada. Había que intentarlo. Estos discípulos les dieron fuerza para decirles, vayan a Jerusalén y esperen. Pero ese esperar no es sentarse y esperar a ver a qué horas llega la promesa de Jesús. Como cuando uno le dice, mire, le voy a mandar un paquete, espere lo que llegue, entonces yo me siento a que el mensajero me traiga ese paquete. Cuando dice Jesús espere, no, vamos a empezar a arriesgarnos, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a ser dinámicos. Y entonces es allí cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, les infunde en primer lugar la actitud de oración para que así pueda acercarse la promesa del Espíritu Santo. En segundo lugar, allí empieza el movimiento. Allí empieza no solamente el movimiento del cuerpo, sino también el movimiento del Espíritu. Allí empieza a recordar todo lo que Jesús les dijo y todo lo que Jesús les enseñó. Allí empiezan a organizar, pero también, en tercer lugar, allí empiezan a sentir la experiencia de Jesús resucitado. Y todo esto que meditaron allí durante estos 9 días se hace visible, se hace presente en Pentecostés. Entonces era necesario que Jesús se fuera, que Jesús pasara atrás para que los discípulos también fueran protagonistas de la iglesia misionera, protagonistas del nacimiento misionero de la iglesia. Hoy, hermanos, la ascensión del Señor no es una fiesta que celebra la iglesia simplemente. La ascensión del Señor debe movernos también como los discípulos y empezar a preguntarnos, a inquietarnos, ¿por qué estoy ahí parado? Tú estás bautizado y estás ahí parado. Tú fuiste bautizado, pero no te has atrevido a pasar adelante y siempre quieres dejar a Jesús adelante, pero a ti te da miedo. El Señor, con esta fiesta de la Ascensión, te dice en la iglesia, tú eres una piedra viva. ¿Qué haces ahí parado? Empieza a trabajar por el reino de Dios. Y miren, cuando uno empieza a trabajar, uno dice, pero ¿yo qué hago en la iglesia? ¿Pero yo qué hago? Voy a cantar, no tengo voz. Voy a proclamar, me da miedo. Voy a visitar un enfermo, me da asco visitar un enfermo.
¿Qué hago yo en la iglesia? Cuando yo empiezo a trabajar, el Espíritu de Jesús empieza a trabajar en mí y entonces me va haciendo una piedra viva y llegará el momento en que no tengo tiempo ni para comer. Así es el Espíritu de Dios que dinamiza la iglesia. Así, hermanos, entonces en esta fiesta de la Ascensión no quedamos huérfanos. En esta fiesta de la Ascensión es una oportunidad para yo también ser protagonista y trabajar en la iglesia misionera por el reino de Dios. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Liberados de la muerte, hijos de Dios por el bautismo, oremos diciendo: haz que arda nuestro corazón, Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los que sufren, para que la gloria del Jesús resucitado y ascendido al cielo cure sus heridas y transforme su dolor en alegría. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Por todos los bautizados durante esta Pascua, para que la gracia recibida del Señor resucitado fructifique en obras de amor y de justicia, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor, por todos nosotros y por todos los cristianos, para que el gozo de la ascensión del Señor nos renueve interiormente y haga de nosotros verdaderos testigos de tu evangelio en el mundo, roguemos al Señor. Haz que arda nuestro corazón, Señor. Oh Dios, que tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra súplica filial y haz que nosotros, hombres nuevos, por la fe en tu Hijo resucitado, avive en nuestro corazón el deseo de ascender con Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde del vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas me vengo a poner, tú ya pones, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor,
Lo que vengo a traer es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas me vengo a poner. Tú ya pones, Jesús, lo demás. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren conmigo, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo. Que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos la ascensión de Cristo, después de inmolado en la cruz. Llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre misericordioso, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este, mis hermanos, es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gabriel Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Jason Alirio, a quien llamaste a tu presencia. Concédele que así como él ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes junto a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que todos hemos recibido. Con fe y esperanza digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Oren conmigo, hermanos, por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con su Espíritu. Dense fraternalmente el saludo de paz.
Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este, amados hermanos y hermanas, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero, el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos da ya parte en los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido extraordinariamente enaltecida, que participa de tu misma gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Hagamos la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón, como si yo te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti, eterno Padre. Te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados y los pecados del mundo entero, y las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Amén. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Celebramos la Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano Jason Alirio Merchán Muñoz, un ofrecimiento de sus padres y de sus hermanos. Con la gracia y el amor de Dios, pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.